Elige bien. Elecciones Generales 2021. Tienes cara más relajada, Johnny, después de estos días intensos. Sí, no, siempre he estado relajado, electoral. Tranquilo. No hemos hecho un proceso electoral honrado, haciendo propuestas sin guerra sucia. Estamos tranquilos, satisfechos de toda la movilización que hemos hecho en todo el Perú, ¿no es cierto?, de no haber hecho propuestas, sino planteamientos consistentes a favor del país. Bueno, siempre tranquilo, porque quien nada tiene, nada teme, ¿no? Y tratando de seguir apoyando al Perú desde el lugar en que nos encontremos, apoyando al partido y tratando de colaborar, sobre todo en esta etapa importante, Nicolás, tratando de colaborar para mantener la democracia y que sea una auténtica democracia. Ahora, para quitarte un poco la tranquilidad, Johnny, te voy a citar lo que acaba de decir Raúl Díaz Canseco sobre ti. Porque aparte de decir, luego de darle algunas vueltas, que hay que votar por Keiko Fujimori, lo que él dice es que tu posición es un voto de la irresponsabilidad. Eso es lo que ha dicho literalmente. Lo que está diciendo Johnny Lescano es un voto de la irresponsabilidad. Pero lo primero que queremos saber es exactamente qué es lo que está proponiendo Johnny Lescano. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es un voto responsable, un voto que sea el que va a cuidar la democracia en el Perú, que no va a elegir entre dos candidaturas que son absolutamente negativas para el país. Una que tiene que ver pues con la corrupción, ¿no? Una candidata que tiene pedido de cárcel de 30 años. Eso no se puede respaldar. Tú decías, hay que escuchar a los candidatos. No, yo creo que aparte de escuchar, hay que ver qué hicieron los candidatos por el Perú, cuál es su trayectoria política, y de acuerdo a eso decidir, porque ellos nos pueden pintar maravillas, ambos candidatos, pero hay que ver pues dónde estuvieron, en qué trabajaron, a quiénes están vinculados, ¿no? Y de acuerdo a eso, dar el voto correspondiente. Si yo veo la candidatura de la señora Fujimori, no vamos a respaldar de ninguna manera, porque eso significaría respaldar Cuellos Bancos, Inostroza y una serie de mafiosos que fueron de alguna manera encubiertos en el Congreso donde presidía y conducía el fujimorismo. Y por el otro lado, obviamente tenemos al señor Castillo, que está vinculado al Movadef, que supondría eso respaldar la anarquía, ¿no es cierto? No sabemos qué podría ser. Entonces hay una tercera opción, obviamente protestar contra esos dos candidatos. Nunca nos deben, digamos, en estos procesos electorales, poner en esta situación de elegir por el menos malo, por el mal menor. Tenemos una tercera opción, protestar, señor, yo no quiero votar por ninguno de estos dos, porque no nos aseguren el desarrollo del país, y por lo tanto, voto viciado, ¿no es cierto? Para dar un mensaje, no solamente a estos dos candidatos, sino para dar un mensaje al país de mayor reflexión, para elegir a uno de los dos, elegir a un presidente de la República, ¿no? Que nos garantice el desarrollo del Perú. De eso se trata, y por eso he dicho que yo no voy a... Johnny, pero pongámonos en el escenario... Es lo responsable, lo sensato. Johnny, digamos que tu propuesta tiene acogida y logras el 66.6% de voto blanco, nulo, viciado. Eso lo que significa, según la legislación electoral, es que se anula la elección, pero se vuelve a hacer entre los dos mismos candidatos. O sea, ¿cuál es el sentido de esa propuesta? Que al final a lo que nos llevaría es a que finalmente, después de anular una primera elección, habría que elegir entre los mismos. O sea... Mira, Nicolás, no parece ser una salida, o sea, digamos, como un gesto de protesta puede ser, pero igual alguno de los dos va a salir. No, está bien. Nosotros no estamos pensando alcanzar el porcentaje que establece la ley para anular las elecciones. Porque como tú bien dices, se van a votar entre los mismos. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que el voto viciado es protestar, ¿no?, contra estas dos posturas, contra estas dos candidaturas que no tienen el respaldo mayoritario del pueblo. Y si alguno entra, tiene que actuar conforme a los parámetros democráticos, ¿no es cierto? Y eso es importante, porque ese sector que vote en contra de esas dos candidaturas va a estar cuidando que la democracia se respete, los derechos de la gente se respete el dinero del pueblo, el dinero del Perú, que no se saquee, que no haya
actos de corrupción, que no se blinde a corruptos, ni que haya anarquía, ni que se conduzca el Perú de manera irresponsable. Ese es el mensaje, no es el mensaje de volver a votar, el mensaje de que un sector de la población va a estar vigilante porque apuesta por los valores democráticos. Lo otro simplemente sería hacerme llevar de la nariz, decir, bueno, apuesto por este malo frente al otro malo. ¿Qué objeto tiene eso? ¿Cuál es el aporte? Ninguno. Lo que estoy haciendo es abonar para irse ¿Qué le contestarías a Raúl Díaz Canseco, Johnny, que ha dicho que él a lo que llama es a votar por Keiko Fujimori? Es decir, que vendría a ser el mal menor y que la amenaza mayor es el comunismo que supuestamente representa el profesor Pedro Castillo. Es decir, para que no pase el comunismo, digamos, posturas más radicales, ya pues votaremos por Keiko. ¿Qué le dirías tú a Raúl Díaz Canseco que vea pues irresponsable? Que vea, mira, bueno, yo le diría al Perú lo siguiente, señor. Ya, algunos cuestionan al señor Castillo. ¿Y al otro lado qué tenemos? ¿Votar por el otro lado también? O sea, para que sea una especie de gobierno de mafias, gobierno de corrupción, porque repito, si tú revisas todo lo que se hizo en el Perú cuando estuvo el fujimorismo o a través de su candidata, todos los blindajes que hacía en el Congreso a todo tipo de mafiosos, cómo se utilizaba el dinero del Congreso, sobrevalorando las cosas, es decir, un gobierno de saqueo, de corrupción, de mafia, de persecución. A mí mismo me han perseguido, yo los he visto de cerca. Pedían perdón al inicio de la gestión del Congreso y luego seguían haciendo sus manipulaciones no hay en contra de la democracia. Entonces, Johnny, no hay nada que pueda hacer Keiko Fujimori, no hay ningún gesto que pueda tener ninguna actitud. O sea, por ejemplo, Keiko está, entiendo, igual que lo está haciendo Pedro Castillo, convocando a reuniones con los diferentes sectores políticos. Si Keiko te llama a una reunión, ¿tú irías? Mira, Nicolás, siempre estas cosas llevan un alto grado de insensibilidad, un alto grado de acomodo. Se acomodan. Es decir, ¿cómo conquisto el voto popular? Acomodando las cosas. Pero no son cosas auténticas. No son hechos reales, sinceros. Simplemente están tratando de conquistar el voto. Cuando entran al gobierno, hacen todo lo contrario. Ya lo he visto al fujimorismo actuar así. Han dicho cosas, han llamado a reuniones, han convocado a los líderes y luego hacían todo lo contrario. Yo no quiero para mi país eso. No quiero para mi país eso. El otro lado hace igual. Presenta un plan de gobierno y luego comienza a destrozar su propio plan de gobierno haciendo otros planteamientos. ¿Cómo yo voy a creer eso? ¿Tú crees que es una cuestión sincera? ¿Que están haciendo más bien rectificaciones para gobernar el Perú? No, pero, o sea, no te reunirías con ninguno de los dos. O sea, si Keiko te llama, no irías, pero si te llama Pedro Castillo. No, yo lo puedo escuchar. Como cualquier persona, político, como es candidato a la presidencia por Acción Popular, yo los puedo escuchar. Pero ¿cuál es el grado de confianza que va a tener esa conversación? Si a uno ya lo he visto gobernar y han hecho, pero maldad y media, ¿no es cierto? Han incurrido una serie de graves hechos, ¿no? Repito, blindando mafiosos. Y en el otro lado, que se presenta un plan de gobierno que cada uno de los planteamientos lo está dejando de lado. ¿Cómo les creo? ¿Cómo yo tengo un grado de confianza respecto a candidatos que no mantienen coherencia en lo que dicen? Ya, dejemos por un momento lo de Keiko a un lado y hablemos de Castillo. El profesor Castillo ayer ha estado acá en Exitosa y ha deslindado. Y a mí te confieso que me sorprendió porque dijo que el único vocero, la única persona autorizada a hablar era él. Y cuando yo he dicho, y Vladimir Cerrón, he dicho, no señor, yo soy el vocero. O sea, primero ha tomado distancia con Vladimir Cerrón. Después ha dicho que el programa de Perú Libre no es el programa de gobierno que ellos van a aplicar. Y en tercer lugar, ha dicho que va a ser un gobierno de apertura, incluso más allá de la izquierda. ¿Tú le crees? Porque alguna gente dice, no, esto es una maniobra electoral, está haciendo la de Chávez, que decía en las entrevistas que no iba a hacer lo que después hizo. ¿Tú le crees? ¿Estarías dispuesto a sentarte con él, insisto, y escucharlo? Mira, Nicolás, yo puedo escuchar a ambos candidatos, ¿no? Si me piden conversar, yo voy a conversar con ellos.
Pero si veo a una persona que tiene un plan de gobierno y luego lo desecha, como tú lo estás explicando, dice que no va a aplicar ese plan de gobierno, ¿cómo le puedo creer si precisamente el plan de gobierno es para postular a un cargo tan importante como es la presidencia de la República? Y esos planteamientos debían mantenerse. Un gobierno coherente, un político coherente, un planteamiento coherente es mantener el plan de gobierno. Mantener el plan de gobierno porque se supone que se ha hecho estudiando la realidad del Perú. Esos que comienzan a cambiar los planes de gobierno, esos que comienzan a variar lo que dijeron antes, ¿no? Desechan lo anterior y tienen otros planteamientos, se ve que están mintiéndole al Perú. Y hemos tenido una experiencia con el señor Humala, que tenía un plan de gobierno y después hizo una hoja de ruta y fue su gobierno un fracaso total con los resultados exitoso que saben todos los peruanos. Entonces, si a mí me ponen dos planteamientos, ya los he visto gobernar, o cambian sus planes de gobierno, yo tengo que dudar terriblemente de esos dos candidatos porque no saben por dónde ir, están acomodando las cosas a efecto solamente de conseguir el voto popular y luego cuando gobiernan, hacen gobiernos desastrosos que ya los hemos visto. Yo no puedo apostar por eso, sería un reincidente, traicionaría a mi patria por respaldar a una u otra postura, porque ambas son posturas antidemocráticas, claro, y que no le garantizan algo coherente. El problema es que hay un antivoto muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, en el Perú, en los últimos años, en las últimas 3 elecciones, se ha decidido por el anti-Keiko. Para que no salga Keiko, este otro, ¿no? Para que no salga Keiko. Es decir, por un lado, pero ahora se ha introducido, que también ha estado presente en la campaña, ¿no? Para que no ocurra lo de Venezuela en el Perú, hay que parar a la izquierda, al comunismo, ¿no es cierto? O sea, son dos antis. O sea, ninguno de los dos pesa más para ti. O sea, poniéndolos en la balanza. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la pretendida amenaza comunista de Pedro Castillo? ¿O al autoritarismo y no sé, la manipulación o lo que fuera de Keiko Fujimori? ¿A qué le tienes más? Las dos propuestas, ¿qué te parece que sería peor para el país? Las dos propuestas son altamente peligrosas. Una, la corrupción. ¿Tú crees que con corrupción, personas que están acusadas de delitos graves, como los fiscales lo han explicado, pueden garantizarle algo al Perú? ¿Tú crees que van a cuidar la plata del Perú, van a trabajar por los derechos de los peruanos? Nunca por nunca, pues. Eso sería ser muy ingenuo. Y en el otro lado también, ¿tú crees que esas posturas de que cambian los planes de gobierno, que hacen referencia a Maduro como un líder de izquierda, lo anuncian así en su plan de gobierno, puede garantizarlo algo al Perú? Bueno, yo sería ayer Castillo tomó distancia. Haciendo algo positivo. Ayer Castillo, que es otra parte de su, en otra parte de la entrevista Johnny con Pedro Castillo ayer, también me sorprendió la toma de distancia con Maduro, porque incluso le envió un mensaje a Maduro, le pidió que no se meta en los problemas del Perú y que se dedique a resolver los suyos, que no es precisamente el discurso de Vladimir Cerrón, que, o sea, conocemos lo que ha dicho, ¿no? Que hay democracia en Venezuela, que incluso ha cuestionado la veracidad de la información sobre la crisis económica allá, pero en fin. Ahora, a ti, o sea, no hay manera, tú vas a seguir en esta posición de... pero eres consciente que igual la gente va a decidir y que una de las dos cosas va a pasar. Tú dices, las dos cosas son pésimas o las dos cosas son malas. Bueno, que la gente decida. Bueno, pero que haya un voto de protesta viciado que le diga a cualquiera que salga: miren este porcentaje de peruanos que no estamos de acuerdo con usted ni con usted. Así que ustedes tienen que trabajar cuidando los principios democráticos, sin hacer persecuciones y sin saquear el dinero del Estado, haciendo las cosas bien. Ese va a ser el mensaje, porque yo no puedo votar, pues, por ejemplo, por el partido del señor Cerrón, que es el dueño del partido, que esto de decir: oiga, señor Cerrón, usted no se meta porque yo soy el vocero acá. Eso pues una pose, no me vas a decir que es algo sincero. Son cosas que no significan absolutamente nada, que comienzan a ver, repito, para tener éxito en la votación de la segunda vuelta. Lo que vale es lo que hicieron antes de, cuál es su trayectoria política, ¿no es cierto? ¿Cuál es su pasado? Eso se tiene que ver, no lo que están acomodándose ahora, sino lo que hicieron en el Perú, a qué se dedicaron y qué cosa tienen que mostrarle al país.
Eso es lo que pesa para hacer una votación. Haciendo el balance de eso, de los dos candidatos, ¿cómo yo voy a votar a favor de una u otra postura? Estaría traicionando a mi país, estaría traicionando los principios democráticos, no cuidando lo que se debe cuidar, que son los derechos ciudadanos. Pero si hay un voto de protesta fuerte, a cualquiera que salga, se le da un mensaje. Señor, usted tiene que conducirse sin estar destrozando al país. Ojalá que así sea, ¿no es cierto? Y eso tenemos que seguir haciéndolo en el Perú. Yo me ratifico que nosotros no vamos a apoyar, por principio, a ninguno de los candidatos, porque eso es ponerlo al Perú en una situación nuevamente muy delicada. Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho sobre ti, Johnny, lo siguiente. Él ha hecho un gran esfuerzo, hay que felicitarlo, pero estuvo muy solo porque él quiso, no se dejó aconsejar y no llamó a una serie de personajes del partido que conocen el tema político y electoral. ¿Qué opinas de esta declaración de Víctor Andrés García Belaúnde? Bueno, mira, lo que te puedo decir que a mí me ha acompañado el 70% del partido. Me han acompañado todas las bases, los líderes regionales, quienes han estado todos los días abonando y peleando con entusiasmo y honradez. Yo no creo que uno, dos o tres que creen que es el partido sean los que van a llenar el partido, los que van a acompañar, ¿no? Yo creo que ellos tienen sus puntos de vista, sus pareceres, pero eso de decir estuvo muy solo, no, señor. Yo quiero decirle que ha habido algunas personas, incluso que siendo del partido comenzaron a hacer contracampaña contra mi candidatura. Perdieron en las elecciones internas y comenzaron a hacer contracampaña. Eso Víctor Andrés García Belaúnde sabe muy bien, y que comenzaron a poner piedritas en el camino. A pesar de eso, el resultado que hemos tenido ha sido pero ¿quién, pues, Johnny? Porque, digamos, es un tema delicado que tú digas que gente de tu propio partido, ¿qué cosa? ¿Te ha boicoteado la campaña? Porque lo que dice Víctor Andrés es que él mismo te llamó y que tú ni siquiera le contestaste el teléfono. No, yo las veces que me he comunicado con el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, siempre hemos tenido una cordial relación a través del WhatsApp del comité político y individualmente. Él sabe muy bien, pero no pueden decir que, bueno, ha estado solo. No, todo el partido ha estado apoyando. Solamente que algunos comenzaban, como no estaban de acuerdo con mi postura, con la candidatura, comenzaron a hacer contracampaña. Ellos saben perfectamente eso. Pese a eso, hemos hecho todo este trabajo que ha resultado con una bancada. Pese a la guerra sucia e infame de todos los días, hemos conseguido una bancada de 17 parlamentarios y el pueblo sabe que hemos hecho política decente. Cuando yo salgo ahora a la calle, la gente felicita de muchas formas cómo hemos trabajado, sin insultar a nadie, haciendo planteamientos, propuestas concretas. Hemos hecho política decente construyendo la democracia. Eso es obviamente visto por todos los peruanos. De manera tal que eso que uno estuvo solo, de ninguna manera. Estuvimos todos los de Acción Popular, la gran mayoría, que quería un éxito en estas elecciones. Yo tengo una última pregunta y te pediría, Johnny, una respuesta puntual. Si Pedro Castillo gana las elecciones, ha dicho que va a proponer un referéndum para decidir si se hace o no una asamblea constituyente. Si pierden las elecciones, creo que su bancada, y no solo la suya, la de Juntos por el Perú y tal vez de algún otro sector más, respalde esa propuesta de convocar a un referéndum para hacer una asamblea constituyente. ¿Cuál es tu posición sobre eso? ¿Debe haber una asamblea constituyente en el Perú? En el año 2001, desde el año 2001, el partido, con una propuesta que hizo el presidente Paniagua, ha pedido una nueva constitución. Incluso se discutió en el Congreso desde el año 2001, artículo por artículo, el cambio constitucional. De manera tal que es una posición histórica del partido de casi 2 décadas que debe haber una nueva constitución, sea a través de una asamblea constituyente o el mismo Congreso que pueda, en un plazo determinado, hacer la nueva constitución. Y hay un trabajo realizado en el Congreso, un avance de la discusión que se ha llevado sobre la Carta Constitucional, de tal manera que mi posición es esa, ¿no? O se hace a través del Congreso, dándole un plazo determinado,
o si no, en un referendo, convocar pues a una asamblea constituyente, que sería un poco complicado porque habrían 2 congresos paralelos. Eso políticamente no es muy favorable. Yo creo que lo más sensato sería darle al Congreso 1 año de plazo para que haga la nueva constitución del Perú, y con eso se puede resolver bien esta situación que está siendo planteado por varios partidos políticos. Finalmente, Johnny, Ricardo Burga ha dicho que Acción Popular debe llamar a no votar por Perú Libre, porque en el programa de Vladimir Cerrón, de Perú Libre, según él, se agravia la memoria de Fernando Belaúnde al imputarle crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dices tú sobre eso? Bueno, yo voy a ratificar lo que yo te he dicho. Yo no voy a votar ni por una candidata ni por el otro candidato, por las razones que ya he explicado. No solamente por lo que se dice en el plan de gobierno del señor Castillo, sino por el trabajo, pues, por los antecedentes, por los precedentes, que es lo más importante. No solamente porque dice lo que dice, se lo lleva el viento. No, ¿qué se hizo por el Perú? Y lo que se hizo por el Perú por parte de estas 2 candidaturas no nos garantizan el desarrollo del país, no cuidan la democracia. Ese es el voto al que yo estoy apoyando, y que obviamente tiene que ser a través del voto viciado, protestar fuertemente contra estas 2 candidaturas. Elige bien. Elecciones Generales 2021.